la clase de historia, ¿no es cierto? Es nuestra clase número 12. El objetivo de la clase tiene que ver con comparar las ideas y la participación de distintos actores relevantes en el proceso de independencia, ¿no es cierto? O sea, vamos a conocer un poquito quiénes estuvieron presentes durante este proceso. Por lo tanto, nuestro título de la clase son personajes de la independencia. Aquí les traje así un pequeño, ¿no es cierto?, resumen, que para que vamos como entrando en camino, ¿no es cierto? Habíamos hablado la semana pasada, ¿no es cierto?, que este proceso de independencia, no solo de Chile, ¿no es cierto?, sino de casi la mayoría de los países de América del Sur, ¿no es cierto?, tenía causas que iban a ser externas, o sea, que no eran, que estaban ocurriendo en América, y causas que iban a ser internas, o sea, cosas que estaban ocurriendo, ¿no es cierto?, aquí. Ahí les traje alguna información, ¿no es cierto? Adjunté más información por si acaso. Obviamente esto se los voy a subir, este PPT a la página, al Classroom, pero de todas formas es importante que vamos viendo. Adjunté también, ¿no es cierto?, un pequeño informativo sobre lo que había pasado cuando Napoleón invade, ¿no es cierto?, España. Y le acordábamos, ¿no es cierto?, que dentro de las causas externas estaba la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la invasión napoleónica, y dentro de las causas internas el descontento criollo, la situación económica, la identidad criolla y también la expulsión de los jesuitas que ocurrió, ¿no es cierto?, dentro de este periodo también. Jesuitas que había sido una congregación, acuérdense, religiosa importante, las habíamos visto el año anterior, ¿no es cierto?, que ayudó y contribuyó sobre todo a la educación de la población. Entonces obviamente iba a existir un descontento si esta entidad religiosa era expulsada del país. Aquí, ¿no es cierto?, está lo que también hablábamos de que durante este periodo, ¿no es cierto?, desde 1808, cuando se toma prisionero al rey Fernando VII en adelante, se crean, ¿no es cierto?, juntas de gobierno, no solo aquí en Chile, sino que también en varios países de América Latina. Podemos ver, ¿no es cierto?, algún informativo desde de en qué momento, ¿no es cierto?, de este periodo de la historia, diferentes países, ¿no es cierto?, conformaron sus juntas de gobierno. Tenemos, ¿no es cierto?, en Buenos Aires fue en mayo de 1810, La Paz, ¿no es cierto?, en Bolivia fue en julio de 1809, en Bogotá, Colombia, ¿no es cierto?, sería lo que es hoy día Colombia, ¿no es cierto?, julio de 1810, Caracas, ¿no es cierto?, que sería Venezuela de hoy, en abril de 1810, Quito, que es Ecuador, hoy día, ¿no es cierto?, agosto de 1809, Santiago, ¿no es cierto?, septiembre de 1810, también la información importante de lo que era, de lo que es hoy día México y de lo que era su territorio en esos momentos, que también fue en septiembre de 1810. Por lo tanto, en este periodo, lo que nosotros conversábamos antes, ¿no es cierto?, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica surgió este movimiento, ¿no es cierto?, que era estas juntas de gobierno que eran leales, ¿no es cierto?, a Fernando VII, pero que ya tenían otra eh, importancia, otra información, que era, ¿no es cierto?, ir en lo que era el conocimiento patriota o esta nueva identidad. Ahí estábamos, ¿no es cierto? Aquí también les traje algunos hitos importantes de lo que fue, ¿no es cierto?, el periodo de la independencia de la patria vieja, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, la primera junta de gobierno, después tenemos el gobierno de José Miguel Carrera, ¿no es cierto? Puede decir que él llega después de un golpe de Estado, ¿no es cierto?, o sea, por las armas. Está lo que fue el primer Congreso Nacional, ¿no es cierto? Desembarcan, ¿no es cierto?, las tropas realistas enviadas desde el Reinato del Perú, ¿no es cierto? Eso tiene relación al proceso de reconquista que va a ocurrir después, ¿no es cierto? La batalla de Rancagua, el retrato de Rancagua, ¿no es cierto?, con el que, ¿no es cierto?, los realistas, que eran los leales al rey Fernando, ¿no es cierto?, que ya había sido liberado, toman el poder, ¿no es cierto?, nuevamente de lo que era el territorio nacional. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos. Eso es un modo de resumen, pero que les va a servir, por eso también lo agregué y no sé
olviden. Ya después, ¿no es cierto?, algunos de las cosas que pasó mientras estaban, ¿no es cierto?, los realistas en el poder, hace relación con la resistencia interna, tuvo como estrategia distraer al ejército realista, generar redes de espionaje y mantener el ánimo, ¿no es cierto?, que gran importancia va a tener en esto Manuel Rodríguez. Fuera de Chile, ¿no es cierto?, en Mendoza, Argentina, se organizó el Ejército Libertador de los Andes al mando de José de San Martín. Este ejército fue el que le permitió a Chile enfrentar la fuerza realista. En este ejército también estaba, ¿no es cierto?, Bernardo Higgins. Bernardo Higgins escapa, ¿no es cierto?, y se va a Argentina, y en esto ayuda también a construir, ¿no es cierto?, que hay un cuadro, un grabado, ¿no es cierto?, de lo que se supone que pasó, ¿no es cierto? Dice: El paso de los Andes, 1817, y esta es una colección particular que está en Buenos Aires, Argentina, pero según la visión de la persona que pintó el cuadro, así, ¿no es cierto?, se veía este paso desde los Andes, desde Mendoza, ¿no es cierto?, Argentina, a Chile, ¿ya? Con estas personas, ¿no es cierto?, entre medio de las montañas, con nieve, ¿no es cierto?, buscando, ¿no es cierto?, la libertad. Después, ¿no es cierto?, algunos hechos importantes de lo que había pasado en la Patria Nueva, ¿no es cierto?, con sus años y los acontecimientos, la batalla de Chacabuco. Recuerden que esta victoria patriota dio inicio a la Patria Nueva, nombramiento de Bernardo Higgins como director supremo, ya, proclamación de la independencia el 12 de febrero de los 1818. Por lo tanto, si nosotros nos preguntaran cuándo es la independencia de Chile, uno debería decir el 12 de febrero, porque ese fue el día en que se promulgó la independencia de Chile. No, ¿no es cierto?, en septiembre de 1810, porque eso no fue la independencia de Chile. Batalla de Cancha Rayada, ¿no es cierto? Batalla de Maipú, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros conversábamos las clases anteriores, ¿no es cierto?, que fue la batalla que dio como finalización al proceso de independencia. Después de ese proceso, los realistas son enviados a Chiloé, pasa un montón de otras cosas, entonces es importante, ¿no es cierto?, que tengamos esto de información. Aquí ya, ¿no es cierto?, vamos agregando más información después de esta victoria, ¿no es cierto?, y que Bernardo Higgins, nombrado director supremo, compra una flota, ¿no es cierto?, de embarcaciones, pensando en que la batalla se iba a tener que a lo mejor redirigir hacia el mar, y pensando en ir a ayudar, ¿no es cierto?, a la gente en Perú, ¿no es cierto?, al virreinato del Perú, que era importante porque como centro estratégico español no era bueno tenerlo ahí. Entonces por eso hay un zarpe de la expedición libertadora del Perú, ¿no es cierto?, la promulgación de la Constitución de 1822, que es un inicio de lo que va a ser, ¿no es cierto?, pues, un proceso de la búsqueda de la Constitución chilena que va a gobernar, ¿no es cierto?, con diferentes visiones que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, que hablábamos de la abdicación de Bernardo Higgins. Aquí también les traje algunas información importante de cómo fue el gobierno de O'Higgins durante este periodo, ¿no es cierto? Bernardo Higgins asume como director supremo. Después está lo que yo les contaba, lo de suprimir los títulos de nobleza. Habían algunas personas o algunas gente que tenía títulos de nobleza comprados o que habían llegado con ellos, ¿no es cierto? Pero Higgins encontraba que no ayudaba, ¿no es cierto?, a este nuevo camino. Por lo tanto, los suprime. También suprime los mayorazgos, que tenía que ver este tipo de trabajo del campo, ¿no es cierto?, donde la gente vivía, y era casi como esclavo, pero no siendo un nombre así como tal, ¿no es cierto? Crea también la escuela militar, pensando, ¿no es cierto?, que este movimiento tiene que mantenerse en el tiempo, y es importante que haya gente que tenga los pensamientos patriotas de la época para poder tener, ¿no es cierto?, a Chile libre, ¿no es cierto? Firma el Acta de Independencia, ¿no es cierto? Remodelación de la Cañada, que luego pasa a ser llamada la Alameda de las Delicias en este periodo, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como la Alameda, ¿no es cierto?, es
reconstruida, mejorada, ¿no es cierto?, plantada, ¿no es cierto?, los árboles que nosotros conocemos, en ese momento eran álamos, por eso se llamaba Alameda de las Delicias, ¿no es cierto? También reapertura del Instituto Nacional, que había sido abierto, ¿no es cierto?, en la Patria Vieja, y también la reapertura de la Biblioteca Nacional. Inauguró lo que yo les comentaba en las clases pasadas, el cementerio general. Recordemos que antiguamente, ¿no es cierto?, solo existía el cementerio católico, promulga, ¿no es cierto?, la Constitución, ¿no es cierto?, también hace renuncia a su cargo, y falta aquí un dato importante, que él inaugura lo que nosotros conocemos como el teatro municipal, ¿ya? Pensando, ¿no es cierto?, en el entretenimiento y en la cultura, ¿no es cierto?, que debería tener las personas. Aquí, ¿no es cierto?, algunas características de lo que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la independencia. Nosotros ya vimos que era multicausal y continental, que existencia de bandos, ¿no es cierto?, los realistas y los patriotas, avance y retroceso, ¿no es cierto?, las batallas que se ganaron, que se perdieron, los procesos que llevaron a cabo, y ahora vamos a ver el rol de hombres y mujeres, ya sea en el campo de batalla, divulgando ideales ilustrados en tertulias. Los hombres y mujeres de este periodo contribuyeron a alcanzar la independencia de Chile de la corona española. Si bien en esta hay que pensar que todavía estábamos frente a una cultura bastante machista, ¿no es cierto?, donde las mujeres no tenían tanta incidencia, no tenían tanta educación. Estas mujeres que tenían un poco más de alcurnia, quiere decir un poco más de dinero, y por lo tanto mayor posibilidad de por lo menos asistir al colegio hasta una edad pertinente, aun cuando después, ¿no es cierto?, se les enseñaran técnicas de la casa o bordados, tenían, ¿no es cierto?, de mayor conocimiento, por lo menos podían leer, por lo tanto podían leer libros que sus hermanos trajeron, ¿no es cierto?, con estas ideas de lo que nosotros hablábamos de la ilustración. Por lo tanto ellas van a permitir que dentro de las fiestas que se organizaban, poder divulgar, ¿no es cierto?, el conocimiento en base a lo que ya habían leído y conocían. Ya dentro de esto, ¿no es cierto?, vamos entonces a adentrarle un poquito a lo que nosotros queríamos hablar, que eran los personajes de la independencia. Ya obviamente tenemos que comenzar hablando, ¿no es cierto?, de Mateo de Toro y Zambrano, ¿no es cierto?, quien fue quien convocó, ¿no es cierto?, a un cabildo abierto para decidir los destinos del país. Por lo tanto, él toma sumamente importancia porque fue él quien presidió, ¿no es cierto?, la primera junta de gobierno. Acuérdense, primera junta de gobierno. La primera junta, ¿no es cierto?, que contribuyó, ¿no es cierto?, hacia el primer paso en la independencia, esta junta que juraba lealtad al rey Fernando VII, pero de todas formas comenzó a realizar acciones que iban en ayuda del después nosotros vamos a conocer nosotros como periodo de independencia, ¿no es cierto? Acuérdense que ellos realizaron algunos cambios, y los más importantes de ellos fue llamar, ¿no es cierto?, a elecciones para el primer Congreso Nacional. Por lo tanto, obviamente él es una persona importante dentro de esta historia. También vamos a tener a Martínez de Rosa, ¿no es cierto?, miembro de la primera Junta Nacional de Gobierno, personaje ilustrado, o sea, él tenía claro y él abocaba, ¿no es cierto?, por los pensamientos de la Ilustración, que había concebido la idea de la independencia absoluta. Para él, ¿no es cierto?, este periodo nos permitía entrar a ser un país independiente, ya que teníamos todas las condiciones necesarias al encontrarse, ¿no es cierto?, el rey de España detenido, ¿no es cierto?, por Napoleón. Luego, ¿no es cierto?, también tenemos a Manuel de Salas. Su mayor obra fue la Ley de Libertad de Vientres, de 1811, ¿no es cierto?, que decretó el término de lo que nosotros conocemos como esclavitud, propiamente tal, ya que en esta Ley de Libertad de Vientre las personas podían tener los hijos, ¿no es cierto?, independientes de la condición social,
dependiente, ¿no es cierto?, de en qué parte de la sociedad, ¿no es cierto?, se estaba, ¿no es cierto? Participó en la primera Junta Nacional de Gobierno, el Congreso Nacional y fue el secretario de Relaciones Exteriores, colaboró en la redacción del Reglamento Constitucional de 1812, ¿no es cierto? En algún momento, cuando José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, toma el gobierno por las armas, ¿no es cierto?, se crea esto que sería como un ensayo o la primera pseudo eh, constitución que está redactada, ¿cierto?, por este caballero que se llamaba Manuel de Salas. ¿Ya? Después tenemos obviamente a José Miguel Carrera, ¿ya? Considerado uno de los principales motores del movimiento independentista en Chile, se encargó de impulsar la emancipación definitiva de nuestro país de la corona de España, autor de golpes militares, participó en más de 20 contiendas, ¿no es cierto?, bajo su gobierno, se creó la Aurora de Chile, la primera constitución política del país, y se crearon la primera bandera y el primer escudo nacional, estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, también él fue el fundador de lo que nosotros conocemos hoy en día como el Instituto Nacional, y además también creó la ley que obligaba, ¿no es cierto?, a abrir escuelas en ese tiempo primarias, ¿no es cierto?, que estaban a cargo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros llamaríamos Estado o gobierno, ¿no es cierto?, para que la gente pudiera tener acceso a la educación. Después vamos a encontrar, obviamente, a Bernardo Higgins, que para algunos, ¿no es cierto?, es considerado el padre de la patria, director supremo de la nueva nación, junto con José de San Martín y otros patriotas organizó el Ejército Libertador, con quien cruzó la cordillera de los Andes para liberar el territorio chileno del dominio español, director supremo y capitán general de Chile, creación de una escuadra nacional bajo la influencia del Lord Thomas Cochrane, ¿no es cierto?, que es lo que yo les decía, de estas flotas que compró, ¿no es cierto?, promulgación de dos constituciones, la de 1818 y 1822, establecer relaciones diplomáticas con países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que trajeron como consecuencia mejores oportunidades para el comercio, que era una de las cosas, ¿no es cierto?, que impulsó este proceso de la independencia, que era, ¿no es cierto?, poder hacer negocios, las personas que tenían la capacidad de hacerlo, participación de Chile en la expedición de Libertadora del Perú, abolición de los títulos de nobleza y la creación de la Legión del Mérito, prohibición de las diversiones populares, en este periodo, ¿no es cierto?, la chimbagana y otros lugares que nosotros conocíamos como de diversión o de esparcimiento popular van a ser, ¿no es cierto?, eliminadas porque consideraban que no ayudaban o no fortalecían, ¿no es cierto?, la sociedad. También se le adjudican lo que fue, ¿no es cierto?, el asesinato de Manuel Rodríguez y la creación de lo que hablábamos del cementerio general. Alguna, ¿no es cierto?, información sobre Bernardo Higgins. Después te vamos a tener, obviamente, a José de San Martín, este argentino, ¿no es cierto?, que fue gobernador de Mendoza, formó el Ejército Libertador de los Andes, que liberó, ¿no es cierto?, a Chile en 1817, reconocido como el título Capitán General del Ejército Chileno. Él, ¿no es cierto?, va a tener mucha importancia en todo lo que fue el proceso de liberación de América Latina y de independencia. Después aquí tenemos a Javiera Carrera, ¿no es cierto?, hermana de José Miguel Carrera, reconocida por su compromiso con la causa independentista, organizaba en su casa reuniones patriotas donde se discutían los planes de emancipación, pues siempre consejera de sus hermanos, ¿no es cierto?, y para algunos, ¿no es cierto?, es ella la que crea, ¿no es cierto?, o fabrica con sus manos la primera bandera de Chile. Después tenemos obviamente a Fray Camilo Enríquez, que como su nombre lo dice, Fray, era un sacerdote, ¿no es cierto?, que en 1812 fundó la Aurora de Chile, el primer periódico que circulaba en el país. En esta publicación buscaba contribuir los valores y la identidad de la nueva nación, basado, ¿no es cierto?, en las ideas de la Ilustración. Vamos a tener a la señora Paula Jara Quemada,
En 1818 organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda de Paine para que colaboraran con el general San Martín. También albergó en ella soldados patriotas heridos y donó caballos, alimentos y pertrechos al ejército patriota. Hay una viña que todavía existe en la actualidad, que es la Viña Santa Rita, que se encuentra, ¿no es cierto?, por ese camino, por Buin, por Paine, ¿no es cierto?, hacia el sur, camino a Rancagua, donde uno podría, cuando uno hace el tour, ¿no es cierto?, la visita, muestra la casona donde efectivamente ella mantuvo y ayudó, ¿no es cierto?, a personas pertenecientes al ejército patriota que estaban heridas, ¿no es cierto?, y los alimentó, los cuidó. Entonces hay todo, ¿no es cierto?, una circulación de eso, ¿no es cierto? Después tenemos a Manuel Rodríguez, guerrillero chileno, que durante el periodo de Reconquista hizo el trabajo de espionaje, disfrazó entonces de distintos personajes para intercambiar información con el ejército libertador de los Andes, encabezado por San Martín, ¿no es cierto? Tiene esa característica calavera porque él era de los llamados úseras de la muerte. Y ahí, ¿no es cierto?, tiene lo que tenía relación, ¿no es cierto?, a estos personajes que participaron en esta independencia.